realidad nacional y damos la bienvenida a nuestra entrevistada, socióloga, secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares. Bienvenida, gracias por el contacto. Hola Diana, muchas gracias. Saludos para ti y para Patricio. Bueno, hay un tema sin duda obligado en estas últimas horas que se está analizando desde diversos niveles, tanto los impactos al interior del propio gobierno, oficialismo, en un marco también previo a elecciones. Estoy hablando, por ejemplo, lo que ha sucedido con el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve. Hay hechos bien concretos y a lo mejor partir por ahí y después vamos a entrar más al detalle. Claro, se conocieron antecedentes planteados por el Ministerio Público en la audiencia de esta semana sobre las garantías de cautelares que hablan o de que ponen ahí al detalle de qué es lo que habría pasado con la actuación de algunos funcionarios policiales. Se conoce que ayer la jefa de inteligencia es sacada de su cargo, que el Ministerio Público oficia también a Carabineros para ver qué pasó ahí con ese actuar. Se ha pedido a Contraloría también que actúe con un sumario administrativo. Comentemos algunos de estos elementos más recientes. Yo creo que a una semana, a más de una semana ya de habernos enterado de esta grave denuncia de abuso sexual y posteriormente el detalle de violación en contra del ex subsecretario Monsalve, primero quiero repetir toda nuestra solidaridad y apoyo para con la víctima, que además recordemos que por los múltiples errores cometidos por el gobierno, por la persona, por la relevancia política que tenía el acusado en este caso, ha sido un caso que ha tenido una exposición mediática y que obviamente eso revictimiza a la víctima, a su familia, y obviamente toda nuestra solidaridad y apoyo con ellos. Creo que durante toda esta semana todo lo que ha pasado y todo lo que hemos ido descubriendo, en su mayoría gracias a los medios de prensa, porque la verdad las autoridades solo han dejado más dudas con lo que ha pasado, casi que nos deja en esa posición de mayor incertidumbre aún, de comprobar la vulneración hacia los derechos de una persona, que en este caso es la denunciante, y obviamente a un profundo sentimiento de incertidumbre sobre cómo se estaban llevando a cabo el cuidado de la seguridad del país. Hoy día vemos una crisis muy profunda instalada no solo en la moneda, sino especialmente en el Ministerio del Interior. Nosotros ayer fuimos a la Contraloría, que ya había pedido o ya se había hecho cargo el día anterior por misma disposición de la Contraloría de este sumario administrativo por las responsabilidades del ex subsecretario Monsalve y de lo que pasó en su cartera. Pero nosotros fuimos a pedir a Contraloría que agregara algunos sumarios más, como un sumario especial y particular sobre si hubo infracción o no a la ley de inteligencia, otro por el uso de los recursos de Carabineros, si se aplicaron también todos los protocolos que hoy día protegen a los denunciantes en estos casos, y además información sobre, por ejemplo, si el subsecretario, y aquí quiero marcar un punto, el subsecretario del Interior es una autoridad demasiado relevante en, obviamente, la gestión de ciertos recursos, y por ejemplo saber si informó o no informó sobre el uso de los gastos reservados. Y también en lo que ayer pedíamos había una investigación al mando de la Policía de Investigaciones por la posible infracción a la ley de seguridad, o sea, la ley de inteligencia. Y lo que vimos anoche, lo que supimos anoche era que efectivamente habían pedido el cargo, o sea, había pedido el retiro de quien era la directora, la jefa de inteligencia en la Policía de Investigación. Por lo tanto, han ido pasando durante los días aquello que yo creo que era el mayor de los temores, porque finalmente la sensación y la convicción que uno se puede ir haciendo después de todo esto es que efectivamente los equipos de seguridad, a cargo de seguridad del gobierno, estaban más bien en otras actividades que en ningún minuto fueron el resguardo del país ni la persecución del crimen.
Ujú. Andrea, buenos días. Ya hay una decisión, que es la de destituir a la jefa de inteligencia de la PDI. Yo quería preguntar, salvo la obviedad, ¿no?, de que la principal responsabilidad de esta crisis es del ex subsecretario, ¿por dónde piensa usted, en qué espacio, ¿no?, del equipo político, del gobierno, en fin, ha estado radicada la principal responsabilidad en las cosas que no se han hecho bien en estos días? Ahí hay un punto, Patricio, tú bien lo dices, o sea, efectivamente esto parte por la denuncia de haber cometido un delito de la mayor gravedad que existe, como es la violación contra el subsecretario Monsalve, y ahí hay una primera responsabilidad. Luego están todas las responsabilidades, ya sean penales o administrativas, respecto a si usó a las policías para intervenir o para obstruir la investigación, cuántos recursos públicos se utilizaron en esto, pero no es la única responsabilidad hoy día, porque finalmente tanto el presidente como la ministra Toá supieron de esto el día martes, no lo comunicaron al comité político. Ayer escuchamos al presidente decir: yo le creo a la víctima, pero hace una semana atrás, el viernes pasado, él decía: una denuncia no significa culpabilidad. Entonces creo que hay una responsabilidad demasiado grande del presidente y de la ministra de no haber tomado las decisiones que corresponden en estos casos en el mismo minuto, que es, por ejemplo, alejar a la autoridad de su cargo e iniciar la investigación sumaria. Y aquí quiero ir a un punto. La ministra Toá, el día jueves, cuando nos enteramos por la prensa, todos los chilenos, dijo que se había instruido un sumario, pero que ella no sabía los detalles. Lo que es grave cuando ella es la jefa, la superior jerárquica del ex subsecretario Monsalve. Después el presidente, el viernes, hace una semana exacta, dijo que habían sido tan rigurosos con el sumario que se habían preocupado hasta de la hora en que se había pedido. Resulta que ayer, antes de ayer, nos enteramos que la verdad es que nunca tuvieron fiscal, que no se había iniciado ninguna diligencia en ese sumario y que finalmente tuvieron que pedirle a la Contraloría que lo hiciera. Entonces creo que hay responsabilidades no solo políticas, sino administrativas del presidente y de la ministra. Y en ese sentido, bueno, en las últimas horas se ha hablado, más allá de que los cambios de gabinete los anuncia, los confirma el presidente, pero a nivel de señales desde la oposición se ha hablado de que el comité político asuma costos ante algunas acciones. ¿Qué alcance tendría eso? Yo creo que el comité político está pagando los costos. Creo que la ministra Mellejo, la ministra Orellana, que a propias palabras de ella se enteraron recién el jueves, como todo el resto de Chile, y creo que eso es gravísimo en la coordinación política de un gobierno, y obviamente tendrán que ver si cuentan o no cuentan con la confianza del presidente, finalmente, para un hecho tan grave. Si eres parte del comité político, aquel que se supone que toma las decisiones de las grandes acciones del gobierno, que no le hayan contado, parece ser una de las grandes dudas políticas que queda respecto al equipo político del presidente. Y obviamente aquí la responsabilidad siempre es de él. Él es el que evalúa a su equipo. Nosotros hemos cuestionado cómo ha llevado el Ministerio del Interior y todas sus autoridades, el subsecretario Vergara, la ministra Toá, el subsecretario Monsalve, cómo han llevado su responsabilidad sobre el tema de seguridad. Y aquí quiero ir a otro hecho, que es muy claro en cuanto a cómo el Ministerio del Interior efectivamente no estaba dando el ancho. Recordar que las acusaciones contra el ex subsecretario Monsalve parten de un hecho radicado el día domingo 22 de septiembre. El día lunes 23 de septiembre se tenía que dar cuenta de lo que había pasado en el fin de semana extra largo, que era el fin de semana del 18 de septiembre, de Fiestas Patrias, donde todos sabíamos que iba a ser era por la fecha, por la extensión del fin de semana, podía ser uno de los fines de semana más complejos en términos de homicidio. Y el subsecretario no solo estaba dedicado a otras labores, andaba cometiendo un delito de los más graves que pueden pasar. El subsecretario Vergara, además, no llegó a trabajar al otro día. Tuvo que tomar ese punto de prensa el subsecretario Vergara, que su nivel de incompetencia es absoluto, y que finalmente terminamos hablando ese día de la equidad territorial de los homicidios. Y la ministra Toá ni siquiera apareció en el punto de prensa, ni siquiera sabíamos dónde estaba. Y el presidente dice también hace una semana atrás que él no tenía cómo saber que el subsecretario Monsalve no llegó el día 23 a trabajar. O sea, el presidente de la República y la ministra Toá ni siquiera se preocuparon
de que el responsable que quedaba a cargo como ministro subrogante le hiciera un informe el lunes 23 de la mañana, que le dijera a todo Chile esto es lo que ha pasado en estos días. El subsecretario Monsalve no llegó a trabajar y ni el presidente le hizo ruido ni le preocupó, ni a la ministra del Interior le preocupó, ni estuvo ella, que en ese momento estaba como vicepresidenta, para poder dar la cara al país en uno de los fines de semana más terribles que tuvimos en términos de homicidio. Uh-huh. Estamos conversando con la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares. Andrea, para cerrar el punto, ¿debe renunciar alguien al gobierno? Yo creo que es el presidente quien tiene que evaluarlo. Creo que aquí él ha sido tremendamente irresponsable, no hizo los cambios que correspondían a tiempo. Creo que muchos, no solo la oposición, sino los propios adherentes del gobierno, hace mucho rato que veníamos pidiendo que el presidente evaluara a sus equipos, es de él la responsabilidad, y hoy día, si finalmente no toma las decisiones que tiene que tomar, solo demuestra la negligencia absoluta en la conducción del país. Bueno, queríamos cambiar de tema, Andrea, y llevarla también a lo que va a ocurrir el fin de semana, que son las elecciones. No se nos deben olvidar, son bien cruciales, son 4 niveles donde hay candidatos, y bueno, y están las expectativas circulando por ahí. Y quería partir preguntándole respecto a esto que circula como una versión que estaría, lo voy a decir hipotéticamente, corroborado por encuestas de que el Partido Republicano podría convertirse en la fuerza hegemónica de las oposiciones. ¿Qué diría respecto a este escenario eventual y de qué modo también, si es que llegara a ocurrir, debería reaccionar Chile Vamos ante esa circunstancia? Yo creo que estas elecciones son elecciones muy complejas, son elecciones con un aspecto territorial, local, muy grande. Creo que aquí quiénes son los candidatos que representan a cada partido son muy importantes y están ahí más bien las definiciones de quiénes ganan y quiénes no. Nosotros desde Chile Vamos hicimos un gran esfuerzo por presentar candidatos en casi 300 comunas de coordinación, de buenos equipos de concejales. Y como tú mismo decías, Patricia, es una elección muy compleja, por lo tanto no creo que exista un resultado hegemónico de ningún partido en particular. Creo que van a haber buenos resultados para aquellos partidos que lograron presentar buenas listas de candidatos, buenas opciones a la ciudadanía. Nosotros creemos desde Chile Vamos y desde Renovación Nacional que hicimos todo el esfuerzo para plantear candidaturas que le hicieran sentido a los vecinos de las comunas, y por lo tanto yo tengo esperanza de que vamos a obtener un buen resultado por el bien de los vecinos de cada una de las comunas, y creo que es una elección tan compleja que no va a terminar en un solo partido hegemónico en ninguno de los bloques políticos. Uh-huh. Sí, justo por ahí va a llevar la siguiente consulta, porque claro, hay que esperar qué sucede finalmente con el resultado del próximo domingo, ¿cierto? Para tener ahí, claro, certezas, pero respecto de esos esfuerzos que cita, de lo que fue el proceso de negociaciones desde la oposición o las oposiciones, ¿en qué pie realmente llegan a la elección del domingo con las diversas candidaturas y cómo eso podría impactar luego al momento de que si se da esta idea de que no habría un espacio hegemónico, cómo luego desde ahí se dan discusiones importantes en los diversos espacios? Primero, esta es una elección, por lo menos a nivel de alcalde, donde hay muchos candidatos. En nuestro sector, en la centro derecha, en el centro político, existen nuevos partidos, por lo tanto ha sido un proceso municipal de negociación y de enfrentar a esta elección muy distinto a todos los que habíamos tenido. Tenemos partidos como Amarillos, Demócratas en el centro, tenemos partidos como los socialcristianos, los republicanos, que hoy día presentan mucho más candidatos que la última elección municipal. Por lo tanto, nosotros teníamos un escenario político muy distinto. Y en el lado del oficialismo, por más que trataron de hacer un solo pacto electoral, tienen muchos candidatos independientes por fuera. Probablemente ahí hay una diferencia entre los dos, si lo pudiéramos poner así, entre dos grandes bloques que son oficialismo y oposición. La oposición está más concentrada en partidos y el oficialismo está mucho más concentrado en independientes fuera de pacto que terminaron yendo por fuera. Pero solo para que tengan un dato, hay más de 600 independientes candidatos a alcaldes, solo alcaldes, en todo Chile.
hay comunas casi con 11 candidatos a alcalde. Por lo tanto, es una elección que va a tener mucha dispersión. Si esa dispersión va a estar más en el oficialismo o en la oposición, ¿verdad? Va a ser algo que definitivamente vamos a ver este domingo. Sí, Yo Andrea, tengo pero... esperanza de que hicimos un buen trabajo en cómo planteamos las candidaturas. Andrea, pero si me permite la redundancia, independiente de los independientes, hay lugares donde la oposición, o para ser más estricto, las derechas pudieron haber ido con una candidatura única, y es probable que por no llevarla, por llevar más de un candidato, haya comunas o incluso gobernaciones que las pierdan. Las gobernaciones, a ver, pero vamos por las comunas. Si eso llegara a ocurrir, ¿a quién hay que pasarle la factura? Hay que ver cuáles son los resultados y efectivamente quiénes son las candidaturas que más sentido tenían y quiénes fueron probablemente los que no quisieron escuchar ese sentido ciudadano y de todas maneras quisieron llevar candidatos. Eso es el análisis que solo se puede hacer con los resultados del domingo. Y en el término de las gobernaciones, hubo partidos que plantearon que habiendo segunda vuelta, de todas maneras podían ir en todas las gobernaciones. Nosotros creíamos que no, que había que concentrar los esfuerzos en una primera vuelta. Así que en eso totalmente de acuerdo, Patricio. No, yo soy de las personas que creo que deberíamos haber hecho un esfuerzo mayor en gobernadores regionales, en haber llegado con un solo candidato a este domingo. De todas maneras, creo que el desarrollo de las campañas ha sido bueno para la oposición, ha sido bueno para nosotros, hemos logrado conectar con lo que los vecinos esperaban, y en eso es donde creo que ha sido el punto central para esperar buenos resultados de este domingo. Y respecto de la movilidad de la ciudadanía, porque claro, tenemos un fin de semana en donde regresamos en un marco completamente diferente, porque las últimas fueron a nivel de materia constitucional, de volver a este escenario obligatorio, que además tuvo sus últimos detalles para tratar de aclarar como el marco de manera muy reciente, con una desconfianza transversal en distintos puntos, materias políticas que se ven reflejadas en encuestas o en otros espacios, con casos bien mediáticos recientes, como es no solo hablábamos de lo sucedido con el ex subsecretario, sino que también causas abiertas, porque además todo esto están en proceso de investigación, ¿cierto? Y habrá que ver finalmente qué es lo que sucede con esos juicios, si es que se llega, pero como caso Hermosilla, entre otros, como marca estas horas previas. Primero, yo creo que como el marco de la obligatoriedad del voto, creo que ahí lo que pasó es que el oficialismo trató de cambiar las reglas del juego cuando el partido ya había comenzado, y creo que eso estuvo o sea, era un atentado a la institucionalidad. Chile ya se había hecho la convicción de tener que tener un voto obligatorio, y es muy importante en este proceso, cuando efectivamente hay instituciones con tan bajo nivel de confianza, con tan bajo prestigio, necesitamos cuidar el país y la política. A los países en el mundo que les va bien es porque tienen buenas autoridades y buena institucionalidad. Y en eso necesitamos que hoy día todo Chile participe. Por eso habíamos llegado a la convicción del voto obligatorio. Y espero efectivamente que durante este fin de semana, que finalmente tenemos elección en 2 días, los vecinos no solo participen mayoritariamente, sino que además participen informados. Es demasiado importante quien nos gobierna. A la vista está en la negligencia, por ejemplo, del gobierno actual. Es demasiado importante quién es el alcalde de tu comuna. Un alcalde puede cambiarle la vida a los vecinos. Por lo tanto, sí importa quién va a tomar las decisiones y sí importa que los vecinos se informen y voten con convicción por quienes quieren que sean sus próximas autoridades este sábado y domingo. Sí, voy a decir algo al final de esta entrevista que espero que no se entienda, porque está en las antípodas de eso como un pronunciamiento de carácter electoral, simplemente una constatación, decir que si bien, lo que la experiencia en Chile demuestra en las municipalidades, Diana, Andrea, es que las elecciones se pueden ganar como independientes, pero es difícil gobernar comunas como independientes. Entonces, por lo general, quienes han postulado como independientes en el transcurso de su mandato, luego de ganar,
por lo general, no ocurre siempre, pero por lo general han terminado sumándose a alguna de las coaliciones que hoy día conocemos. Pero bueno, el próximo sábado, es decir, mañana mismo, y el domingo vamos a tener elecciones, así es que reiteramos el llamado a concurrir y a decidir, porque como decía... A informarse. Así es, porque como decía un antiguo poeta, intelectual, Antonio Machado, si es que usted no hace política, alguien hará política por usted y muy probablemente contra usted. Así es que no delegue su metro cuadrado, sus derechos y ejerza la votación. Hemos conversado con la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares. Andrea, muchas gracias y que tenga un buen viernes. Diana, Patricio, muchísimas gracias, muy buen viernes y a todo Chile que tengamos una gran jornada este sábado y domingo. Buen día. Gracias, Andrea. Bueno, Diana, vamos a un alto. 8 en punto en esta primera edición. Me despido, pero siga. Un ratito nomás, sí. Siga la sintonía acá de Radio Universidad de Chile y todo el material de prensa, conversaciones que hemos preparado para ustedes en esta primera edición de Radio Análisis.